Que la paz de Dios sea con el evangelista Elías Álvarez. Dándole gracias al Señor por esta oportunidad y por la oportunidad de poder compartir la palabra poderosa del Señor. Empezamos una serie nueva con el tema tiempos. Y los tiempos son necesarios que la iglesia pueda manejar el tema de los tiempos y pueda entender cómo funcionan en el Evangelio de Cristo y para la iglesia, para el individuo en las promesas que Dios le ha dado y para la ejecución de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Hay una serie de cositas. Déjame verificar algo aquí, que tengo un problema en vivo. Tengo un problema en vivo y a todo color. Vamos a ver si nos sale. Sí, ahora. Como decía, el tema de tiempos es un tema muy importante para la iglesia. Hoy, en el tiempo donde estamos viviendo nosotros, el tiempo es algo que todo el mundo lo necesita, pero por causa de que la gente vive desesperado, la gente vive ansioso, la gente quiere que todo se dé rápido, pierden de constancia cómo funcionan los tiempos y cómo se hacen las cosas. Yo me acuerdo para el tiempo de los 80 que estaba accesible el microondas para las personas. Los microondas, cuando empezaron a salir, estaban carísimos, y habían pocas personas que podían comprarlo, 1000 y pico de dólares, y después, cuando estaban un poquito más accesibles al público, 800, 900 dólares por un microondas. Hoy en día usted va y puede conseguir uno barato por 100 dólares, 100, 200 dólares. Pero cuando llegaron los microondas, causó revuelo en todas las casas. ¿Por qué? Porque usted ponía la comida, la calentaba, y yo no sé si usted se acuerda, los primeros microondas a veces no calentaban unánimemente la comida, y a veces usted tenía unas partes calientes y unas partes frías. Y había muchas amas de casa que decían: oh, los microondas no sirven, no cocinan las cosas a tiempo. Y había gente que decían: todas las cosas tienen un tiempo para ser cocinadas, tienen un tiempo para ser tratadas. Y decían: no es lo mismo tú comer comida hecha en un microondas que comida hecha al fuego. Y tienen la razón. Pero desde que llegan los microondas, junto con lo que son los restaurantes de comida rápida, que antes usted tenía que esperar 10, 15 minutos para que le sirvieran la orden, hoy usted tiene que esperar un minuto y medio para que le sirvan la orden. ¿Qué pasa? Esa tendencia de conocer y entender que se necesita tiempo para hacer cosas cambió. El concepto de tiempo cambió. Antes, la gente, para comunicarse, tenían que escribir una carta, tenían que emitir, ¿verdad?, enviar fax o llamar por teléfono, y cuando usted miraba, todo se tardaba, era tiempo. Entra en internet y ahora se envían emails. Ahora yo grabo y este video se reproduce. Hay gente que pone post y los puedes ver hoy y aquí dentro de 10 años, 20 años. Todo cambió. Inclusive hay personas que antes se le hacía difícil porque usted iba a llamar por teléfono a alguien y usted tenía que esperar a que la persona llegara del trabajo. No había celulares, que fueran las 5:30, 6:30, para que la persona llegara a la casa para usted llamarlo y comunicarse con usted. Ahora las cosas se hacen muy rápido
Y no hay tiempo para perder. Está ese dicho, no hay tiempo para perder. Todo es demasiado rápido. Y antes una secretaria podía hacer 15, 30 llamadas telefónicas. Que usted bendiga, Marisol. Y ahora tiene que enviar 60 emails, 80 emails, 40, 50 llamadas telefónicas, y tiene que reproducir y hacer 20.000 cosas porque tenemos las facilidades para hacerlo y el tiempo es breve. Yo quiero presentar el término tiempos en la Biblia, porque por más que el hombre quiera cambiar la forma en que el tiempo funciona o cómo manejar las 24 horas del día, hay unas leyes puestas por Dios que están establecidas para que las cosas funcionen como Dios pide que funcionen. Si nosotros empezamos por Génesis capítulo 1 y hablamos acerca de la creación, el que crea el tiempo es Dios. Dios hizo la creación en 6 días y el séptimo descansó. Dios pone y crea el término de días y el término de semanas, el término de meses y el término de años. Cuando Él hace el sol, la luna y las estrellas, dice que ellas van a ser puestas para las diferentes estaciones y para que haya un orden. El tiempo lo establece Dios. Todos nosotros tenemos 24 horas al día. Todos nosotros tenemos semanas de 7 días. Hay personas que les sobra el tiempo, hay otras personas que el tiempo no le da. Y yo quiero ir con ustedes a la palabra, hacer referencia primero a la palabra, para que usted vaya viendo cosas que Dios crea cuando Él crea el tiempo. Y yo he hablado de esto un poco, pero quiero volver a retomarlo y luego vamos a brincar a una cosa hasta llegar hasta Éxodo, donde pasa algo específicamente con los tiempos, pero necesito definir y darle forma a lo que Dios ha puesto como tiempos. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 1 y vamos a ir con la creación de lo que Él hizo el primer día. Dice, y dijo en el 3, capítulo 1 de Génesis, verso 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dice que después que hizo la luz, vio Dios que la luz era buena. En los tiempos de Dios, cuando Dios crea el planeta, Dios está enseñando al hombre a cómo comportarse en los tiempos que Él hace. Y está diciendo: yo trabajo y veo y me deleito en mi trabajo y veo que es bueno. Más adelante lo voy a parafrasear. Dios sigue creando y dice Dios que era bueno, y en otras partes dice: y descansó Dios. Después de la obra de trabajo de un día, descansó. Ahora, si usted busca teológicamente, Dios no se cansa. ¿Por qué entonces Moisés, cuando habla acerca de Génesis 1, dice que Dios descansó? Es que Dios nos está enseñando a vivir los días, a cómo ser agradecidos, a cómo ver la obra de las manos y cómo descansar después de un día de trabajo. Eso en parte es cómo manejar los tiempos. Ahora, cuando usted ve en Génesis, usted ve que Dios se deleita y Dios descansa. En Génesis capítulo 2, cuando Dios pone a Adán en el huerto de Edén, lo pone a trabajar. Y lo pone a trabajar, y Adán tiene que cuidar lo que Dios le ha dado. Parte de lo que nos enseña Génesis 1 y Génesis 2 es que
Dios, además de crear los tiempos, trabaja en el medio de los tiempos, y cuando Dios crea al hombre, lo pone a trabajar. ¿Y por qué pone a trabajar al hombre? Porque Dios es un Dios de propósito y es un Dios de orden. Cuando usted es una persona de propósito, usted tiene metas, visión y misión. Usted tiene un norte hacia donde usted va y usted puede describir el norte hacia donde usted va. En orden de llegar a ese norte, usted tiene que conocer tiempos. Y cuando usted ve que Dios pone a Adán a trabajar en Edén, primero lo deja trabajar solo. Y usted se da cuenta de que Dios lo deja trabajar solo para que Adán entienda que necesita ayuda. Dios le cría los animales, crea animales y Adán le pone nombre. Sigue trabajando Adán con los animales, llega a su propósito, pero se da cuenta que está solo. Y Dios le crea ayuda idónea y le crea a Eva. Este relato de Génesis capítulo 2 te enseña cómo manejar los tiempos y específicamente a los hombres y a la mujer. Esto lo he enseñado otras veces y lo vuelvo a enseñar. Dios a los hombres, esto le hablo a los hombres, para que tú puedas desarrollarte en el propósito que Dios tiene contigo, para que tú puedas desempeñarte en lo que Dios tiene contigo, tienes que trabajar. Cuando tú trabajas, tú creas disciplinas, creas orden, creas conocimiento, creas y aprendes lo que necesitas para este trabajo que estás haciendo. Después que trabajas, te vas a dar cuenta que tienes que aprender a trabajar en equipo. Esto es lo que está diciendo Dios con Adán. Le crea animales para que trabajen en equipo. Esto es bien importante porque no había entrado el pecado. Dios le está enseñando al hombre a trabajar. Dios le está enseñando al hombre a trabajar en equipo. Cuando después termina el equipo, Dios hace algo espectacular con Adán. Crea a Eva, que es ayuda idónea. Y hay personas, depende en el hemisferio que usted viva en este mundo, que dicen, sí, Dios crea a Eva y Adán es la cabeza y Eva es la de abajo. Pero lo dicen en esta connotación como si Eva es menor que Adán. Y dice, Dios le crea ayuda idónea, pero Eva es menor que Adán. Yo quiero que usted entienda que en este relato no había entrado el pecado. Cuando Adán la ve, dice, este hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y yo quiero leer Génesis 2:24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24 dice que ellos no son dos, y hay uno menor que el otro. Dice que se juntaron y fueron uno. Más adelante, cuando Israel está dentro del territorio de Canaán y están conquistando y tienen reyes y se apartan del Señor, Dios empieza a hablar con ellos y en una ocasión le dice, yo soy tu ayuda idónea. Y utiliza esta misma expresión que se utiliza para Eva, ayuda idónea. Dice, yo soy tu ayuda idónea. En otras palabras, si usted define ayuda idónea como que está por debajo de Adán, Dios no está por debajo de Israel. Dios es soberano. Dios está diciendo, yo soy exactamente lo que necesitas, como lo necesitas y en el tiempo que lo necesitas. Cuando
Dios le crea a Eva. Eva fue creada en el tiempo perfecto de Dios cuando Adán necesitaba a Eva. Hay unos tiempos que son cronológicos, de segundos, minutos, horas, semanas, o sea, días, semanas y meses y años. Y hay otros tiempos que son de eventos que son necesarios que pase, eventos de cumplimiento, eventos, puedes ponerle proféticos, eventos de matrimonio, o lo puedes decir como dijo Salomón: hay tiempo para todo en esta vida. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para enlutar, tiempo para construir, tiempo para derribar. Salomón estaba diciendo, hay tiempo para todo. En otras palabras, define en qué tiempo tú estás. Y si el tiempo donde tú estás te lleva a que cambie lugar de tiempo, porque ya cumpliste lo que tenías que hacer. Dice la Biblia que cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto de Edén, y maldice la tierra, maldice a la mujer, maldice a la serpiente, y por causa de Adán y entra la muerte, el pecado, y espinos y caldos, y la tierra no te va a dar tu fuerza. Los hombres empezaron a multiplicarse, y dice la Biblia que no había temor de Dios. Empezaron a pasar muchas cosas que no tenían que pasar. Muere Adán, Enoc se va con Dios, queda Noé, y Dios le dice, voy a destruir la tierra por causa de la maldad del hombre, pero te voy a salvar a ti y a tu esposa, a tus hijos y a la esposa de tus hijos. Y le dijo, construye un arca. Noé se tardó muchos años en construir el arca. Y yo quiero que usted vea esto de una forma de cumplimiento, porque vino a llover exactamente cuando Noé terminó de construir el arca. Yo quiero que usted vea, hay unos tiempos que nosotros no podemos, si decimos controlarlos. Usted no puede controlar los minutos, los segundos, los días y las semanas y los meses y los años. Eso sigue corriendo. Pero hay unos tiempos de Dios para con nosotros que son tiempos que están amarrados al trabajo que nosotros hacemos. En este caso, Noé, Dios estaba esperando a que Noé terminara el arca, entonces caía el diluvio. Cuando Noé terminó, cambiaron los tiempos. Yo quiero que usted vaya viendo esto. Cambiaron los tiempos. Cuando pasa el diluvio, todos los hombres mueren. Cesan las aguas, Noé sale y Dios le hace la promesa. Empieza un tiempo nuevo. Y es importante poder entender esto. Yo quiero que usted entienda que cuando Noé sale del arca, Noé sabe que toda la humanidad murió. Y que todo empieza con él y sus hijos. Los tiempos nosotros tenemos que conocerlos y entenderlos. Nosotros tenemos que aprender acerca de los tiempos y cómo comportarnos en esos tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Noé sale del arca, dice que Noé sembró un viñedo. Y dice que sacó vino. Y dice que se emborrachó. Yo creo que a Noé esto le afectó mucho. El ver el antes y después. El ver antes la tierra llena de hombres y mujeres. Y ver ahora una tierra vacía. Y solamente con 8 habitantes. Dice que se emborrachó. Al punto que quedó en el piso tendido desnudo. Y uno de los hijos lo vio y en vez de taparlo llamó a los demás.
Y los otros dos que vinieron dando de la espalda a Noé con un manto y le tiraron el manto por encima para no ver la desnudez de su papá. Uno de los que no vio la desnudez de su papá fue Sem. Que de ahí salen los semitas, de ahí sale el pueblo de Israel. Más adelante sigue corriendo los tiempos, nace Abraham, va a la tierra de los caldeos. Dios le dice: te voy a dar toda esta tierra, la tierra que tú vas a pisar, te voy a enviar, y le ponen los territorios. Camínala completa, vívela completa. Pero no te la voy a dar. ¿Por qué? Porque el tiempo de la maldad de los que habitan esta tierra todavía no ha llegado. Su maldad no ha sobrepasado el tope que tenía Dios. Y le dice a Adán, y esto es Génesis 15, tu descendencia será esclava por 400 años. Y después de los 400 años los sacaré con mano fuerte y los traeré a esta tierra. Y yo quiero que usted vaya viendo de que Dios se mueve en tiempos. Dios no funciona a lo loco. Y usted va a decir, ¿y por qué Dios se mueve en tiempos? ¿Por qué Dios encajona sus promesas en tiempo? Por lo que dije al principio, el que creó los tiempos fue Dios. Y los tiempos fueron creados para los hombres. Y para que el hombre pudiera entender, Dios se comunica a través de tiempos. Si no, nosotros no tenemos forma de medir, no tenemos forma de actuar, no tenemos forma de ubicar las cosas en el orden correcto. Y hago la aclaración, cuando un niño nace, normalmente está 9 meses en la barriga de mamá, y usted va a ver que necesita tiempos de madurez. Unos tiempos para que le salgan los dientes de al frente, unos tiempos para que le salgan las muelitas de atrás, unos tiempos para que pueda gatear, empezar a caminar, empezar a correr, empezar a alimentarse, unos tiempos para madurar, para aprender, para escribir, para leer. Unos tiempos son sumamente importantes, al punto de que los psicólogos y los estudiosos dicen que si en el tiempo correcto del niño no se le da el seguimiento para poder crecer en esas áreas, el niño queda atrofiado y después de por vida va a tener problemas, porque brincaron las etapas de los tiempos establecidos por Dios. Y usted va a decir, ¿por qué le está dando tanto énfasis al tiempo? Usted va a ver. Sale Dios y le dice cerca de los 400 años, Abraham muere, Isaac muere, Jacob, Israel, va a vivir a Egipto porque José es segundo al mando. Y se cumple lo que Dios prometió. Ahí el pueblo de Israel es esclavo por 400 años. Cuando llega el tiempo, y voy a empezar a mencionar tiempos, Moisés huye de Egipto cuando tiene 40 años. Moisés, a los 80 años, Dios lo llama para que liberte al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios esperó a que Moisés tuviera 80 años? Dios no estaba esperando a que Moisés tuviera 80. Dios había dicho, van a ser esclavos por 400 años. Y cuando Moisés cumplió los 80, se cumplieron los 400 años. Y por ese tiempo es que envía a Moisés para que liberte al pueblo de Israel. Tiempos. Y yo quisiera que usted, como yo, fuéramos y estuviéramos pendientes a cómo Dios se manifiesta en los tiempos.
y cómo nosotros tenemos que ir alineados a los tiempos de Dios. Viene Moisés, saca al pueblo de Israel con mano fuerte, los pasa por el Mar Rojo y Dios los pone frente al monte. Dios le da los mandamientos. Dios le habla acerca de cómo ellos van a ser una nación. Dios le dice cómo ellos van a representar a Dios. Háganme en el tabernáculo. Hacen el tabernáculo, hacen todos los utensilios, hacen el lugar santo, el lugar santísimo, hacen el patio. Cuando terminan, la presencia de Dios baja. El fuego de Dios baja y enciende el candelero, y enciende el incienso. El fuego que hay dentro del santuario es el fuego de Dios, prendido por Dios, no por los hombres. Dios le dice, ese fuego tiene que permanecer prendido, no se puede apagar. Los sacerdotes tienen que guardar de eso. ¿Qué pasa? Dos de los hijos de Aarón descuidaron y el fuego se apagó. Y Dios, que es un Dios celoso, Dios que es un Dios estricto, Dios que no permite que lo santo se cruce con lo profano, cuando los hijos de Aarón encendieron ese fuego extraño, dice que bajó fuego de Dios y los quemó y los mató. Y Dios le dice a Aarón, no los vas a llorar, vas a poner a tus otros dos hijos y que no dejen que se apague el fuego. Después de ahí no se volvió a apagar el fuego, ellos fueron muy responsables. ¿Qué pasa? Después que se hacen las leyes y después que se ponen los estatutos y que está corriendo el santuario y que todas las cosas llegan al orden de Dios, Dios le dice al pueblo de Israel, envíen espías para que reconozcan la tierra que yo les voy a dar, tierra que fluye leche y miel. Enviaron de cada tribu dos varones. Ellos fueron y entraron. Y dice la Biblia que estuvieron 40 días reconociendo la tierra. Cuando salen, se le pregunta. Hubieron unos que vinieron con evidencia. Hubieron unos que, dice la Biblia, que venían con un ramillete de uvas tan grande que venían cargándola entre dos personas. Mi hermano, eso tenía que ser grande y abundante. Cuando estos espías dieron el informe fue bueno y malo. Sí, dijeron, la tierra que Dios nos va a dar es como Dios dijo. Fluye leche y miel. Hay sembradío, hay cosas espectaculares. Traímos evidencia un poco de lo que había, pero está habitada. Hay gigantes. Y hubo uno que dijo, nosotros somos como langostas delante del gigante. Y si usted hace referencia, busque en Google lo que es una langosta, y es un animal pequeño, un poco más grande que un saltamontes, y así se compararon, o sea, ni le llegamos a los tobillos de tan grandes que son. Sin embargo, dos de los espías, Josué y Caleb, que dieron el informe, dijeron, sí, hay gigantes, hay ciudades, fluye leche y miel, hay ganado, vamos a entrar y poseerla, Dios está con nosotros. 10 espías dijeron, no vamos a entrar, vamos a morir. 2 dijeron, Dios está con nosotros, vamos a entrar. Esto se convirtió en una algarabía
Y como el pueblo estaba acostumbrado a ser esclavo, a estar por debajo de un imperio que era el imperio de Egipto, el faraón, se acobardaron. Y el pueblo le dijo a Moisés: no vamos a entrar. Moisés quería entrar. Acá en Puerto Rico hay un dicho que dice: tú puedes llevar el caballo a la fuente para tomar agua, o al balde de tomar agua. Lo puedes llevar, pero si él no quiere beber, él no va a beber. Tú puedes llevar a una persona a las promesas de Dios, a la puerta de las promesas de Dios. Si la persona no quiere entrar, no va a entrar. Y Moisés se encuentra en el tiempo de Dios para entrar con un pueblo que no se quiere alinear a los tiempos de Dios. Le dijeron a Dios no. Entonces se levantaron el otro día. Parece que hay gente que necesitan dormir para poder pensar mejor. Parece que les picó la mente y empezaron a sumar y a calcular. Yo le voy a dar a entender en el momento donde ellos estaban que le dicen no a Dios. Estaba cayendo el maná diario. Estaba la columna de nube encima del pueblo para que el sol no le causara daño. De noche había una columna de fuego que los alumbraba. La chequina de Dios estaba en el lugar santísimo. En el lugar santo estaba prendido el candelero con el fuego de Dios. Y bajo todas esas cosas pasando, ellos están diciendo: no vamos a entrar porque Dios no nos va a ayudar. Yo he escuchado teólogos y posturas acerca de la cantidad de personas que estaban, o se estima que estaban allí cuando eso pasó. Hay unos que dicen casi 1 millón de personas, hay unos que dicen 1,5 millones por ahí. Y escuché también de otros teólogos y científicos decir que para poder alimentar ese 1 millón de personas tenía que caer maná con una circunferencia de espacio de territorio de casi 6 estadios de fútbol. 6 estadios de fútbol. O sea, no era que encontrabas un poquito de maná, era 1 millón de personas. Y bajo esos términos le dicen a Dios: no vamos a entrar. Moisés los sermoneó, Moisés los regañó y le dijo al pueblo: no vamos a entrar. Al otro día le dicen a Moisés: vamos a entrar. Y Dios dijo: ahora no entran. ¿Será posible que en 24 horas los tiempos de Dios cambian? Hay un verso que dice: Dios es el que abre la puerta, y si Dios la abre, nadie la puede cerrar. Y si Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Dice la Biblia que Moisés le dijo al pueblo: ahora Dios dijo que no van a entrar, y si entran, Dios no va con ustedes. Y viene la otra palabra que no le gustó a nadie.
por causa de que pecaron en contra de Dios, por causa de que no le creyeron a Dios en el tiempo correcto. Sí, porque hay gente que dicen, bueno, yo le digo que no hoy y mañana maybe lo hago. Dios no le gusta el juego. Dios le gusta la sinceridad y el orden. Dice que por cada día que estuvieron los espías dentro de Canaán, por cada día 1 año en el desierto. Y los espías estuvieron 40 días. 40 años en el desierto. Y dijo Dios, y en estos 40 años yo voy a matar a esta generación que no me creyó. Y dijo Dios, los menores de 19 para abajo van a quedar vivos. Los de 20 para arriba no entra ni uno, excepto Josué y Caleb, que fueron los 2 espías que dieron el informe. Dios castiga con tiempo. Sí, Dios castiga con tiempo. ¿A Dios no le gustan las ambigüedades? No, no le gustan las ambigüedades. A Dios no le gusta que yo le diga, mira, dame, tú me estás pidiendo esto, pero dame 6 meses y después de los 6 meses yo lo hago. A Dios no le gusta eso. ¿Por qué? Ay, Señor, como tú quieras, papá. Porque en muchos lugares se está predicando un evangelio egoísta. Que es un evangelio egoísta. Donde todo el evangelio debe de ser de beneficio para mí. Si no es de beneficio para mí, no viene de Dios. Por lo tanto, cuando Dios me manda a hacer algo, yo tengo la opción de decirle, yo no lo quiero hacer así, tú lo puedes poner de otra forma, tú me puedes dar break, porque es que como me lo estás pidiendo no me gusta. Y nosotros no tomamos en consideración que los actos que nos está mandando a hacer Dios es por cumplimiento de tiempos de profecía, cumplimiento de tiempo que ha prometido, cumplimiento para otros y el bienestar de otros. Pero como estamos hablando del evangelio que es mío, de mi beneficio y de mi comodidad, nosotros nos convertimos en hijos egoístas. Porque no sabemos manejar los tiempos, porque dice la Biblia, los tiempos son de Dios. ¿Y dónde dice eso? Usted busca en Hechos capítulo 1, creo que es el verso 8 al 9, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, declararon los tiempos y las sazones. O mejor dicho, dice, declararon los tiempos. Y Jesús le dice, los tiempos y las sazones son de Dios para declararlo. Ustedes no tienen que saber eso. Sigan instrucciones, vayan a Jerusalén para que sean investidos de poder de lo alto. Nuevo Testamento. Lo voy a decir, sé que hay gente que quizás le va a incomodar esto, pero lo voy a decir. El Evangelio de Cristo no está hecho para tu comodidad. El Evangelio de Cristo está hecho para salvar a los hombres y mujeres que están perdidos. Por lo tanto, aquel que lleva el Evangelio no puede buscar su comodidad porque es de beneficio al que está perdido. Si tú buscas tu comodidad, tú estás haciendo tu voluntad. Y si tú haces tu voluntad, tú no te pareces a Jesús. Porque Jesús dijo, yo hago la voluntad del Padre, no hago mi voluntad. Y si tú haces tu voluntad por encima de la de Dios, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo,
Porque en Juan capítulo 16 te dice Jesús, y el Espíritu te guiará, porque no buscará nada de Él, sino de lo que está en el Padre. O mejor dicho, Él dijo, de lo que está en mí, todo lo que está en mí, porque como yo estoy en el Padre, todo lo del Padre es mío. Por lo tanto, si yo digo que soy iglesia, y al ser iglesia busco mi bienestar por encima de los demás, estoy siendo egoísta. Y hay muchas personas que dicen, no, porque tú tienes que velar por ti. Mi hermano, dice la Biblia, Jesús dijo, toma mi yugo que es ligero y fácil, y yo llevo el tuyo. Hay un sinnúmero de promesas en la Biblia cuando Dios va a velar por ti. Dios va a enviar a su ángel. Dios va a estar pendiente a ti. Jesús dijo, no te preocupes por lo que vas a comer mañana, no te preocupes por lo que vas a vestir, porque el Padre Celestial sabe lo que tú necesitas. Jesús nos está enseñando a vivir en los tiempos. Por lo tanto, si yo estoy pendiente a mi bienestar, a mis bendiciones, y no estoy pendiente a las bendiciones del hermano, al bienestar del hermano, yo estoy cometiendo el mismo error que cometió Caín con Abel. Cuando Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y usted va a decir, evangelista, eso está fuerte. Bueno, Jesús resucitado y Pedro y Juan tenían trifulca. Jesús, en un punto dado, le dice a Pedro, tú vas a ser el que dirija mi iglesia. Y Pedro mira a Juan y le dice, ¿y qué tú vas a hacer con él? ¿Celoso? ¿Egoísta? Le están dando el máximo honor y él está pendiente de la competencia. Para él Juan era competencia, para Jesús no. Y Jesús dijo, ¿y qué si yo quiero que esté hasta la venida mía? Y muchas personas dicen, Juan murió, Juan nunca vio la venida de Cristo, Cristo no ha venido, Juan murió, Jesús mintió. Juan en las cartas más adelante escribe y dice, no es que él dijo que yo iba a estar, sino si él quería, yo podía estar. Sin embargo, cuando usted lee Apocalipsis, Juan ve en visión la segunda venida de Cristo. La vio. Los tiempos. Todas las promesas que Dios ha puesto en mi vida para cumplirse, todas estas promesas están amarradas a cosas que Dios le ha prometido a otras personas y a esos tiempos. Cuando Dios me mueve a mí a hacer algo, yo no puedo estar pendiente a mi beneficio, sino que tengo que estar pendiente al beneficio de la iglesia de Cristo, al servicio de la iglesia de Cristo. Yo no condeno a la iglesia porque quizás está dormida. Yo no condeno a la iglesia porque en estos últimos tiempos, últimos 20 años, ha levantado un evangelio de prosperidad centralizado
en mí y en que yo crezca. Sí, también que tú crezcas, pero yo quiero lo mío. Yo no condeno a la iglesia por eso, porque ellos fueron enseñados por personas a creer esto. Cuando usted va a Mateo 25 y habla acerca de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes se durmieron. Jesús está diciendo, sean sabias o sean insensatas, la iglesia se va a dormir. Y cuando despiertan es por la voz del amigo del novio, que es el Espíritu Santo de Dios. Yo no me molesto porque la iglesia se duerma. Pero yo le pido que el Espíritu Santo la despierte. Para que seamos sabios y prudentes. Porque el no saber identificar los tiempos te puede llevar a problemas similares a los del pueblo de Israel cuando Dios le dijo, entren. Y ellos le dijeron, no. El profeta Eliseo, Dios lo manda a donde un rey. Y le dice al rey, tráete tu arco, tráete tus flechas. Y le dice al rey, con tu arco lanza tu flecha. Y el rey lanzó la flecha lo más lejos que pudo llegar. Y el profeta empezó a profetizar. Empezó a decir, saeta de Dios. Y le dio la palabra. Después le dice, con las flechas que tienes en la aljaba, donde están las flechas guardadas, saca las flechas y golpea el piso. Y el rey golpeó el piso 3 veces. Y dejó de golpearlo. Y el profeta le dice, necio, ¿qué has hecho? Como has golpeado 3 veces el suelo, así Dios golpeará solamente 3 veces tus enemigos y no los vas a deshacer. Tus enemigos van a crecer y te van a atacar. Cuando usted vive en tiempos de guerra, usted tiene mentalidad de guerrero. Cuando usted vive en tiempos de paz, usted tiene mentalidad de sembrador, de multiplicador, de constructor, de visionario. Dice la Biblia que después de los 40 años de Israel estar en el desierto, dice que se murieron todos. Y Dios le dice a esta nueva generación, vayan y entren y posean la tierra que yo les voy a dar. Quiero hacer un detente en esta parte. Hay promesas que están condicionadas a una actitud correcta. A veces yo voy a iglesias y las iglesias hablan de Dios y de sus promesas como si Dios se tiene que encargar de esas promesas por hacerlas y a ellos no les toca hacer nada. Quiero que sepa que hay promesas condicionadas. Cuando Jesús, en Hechos capítulo 1, le dice a los apóstoles, vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean investidos de poder de lo alto. Entonces me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta los fines de la tierra.
Si ellos no iban a Jerusalén, el Espíritu Santo no iba a caer. Si ellos no seguían las instrucciones, el Espíritu Santo no iba a caer. Por eso es que cuando leemos, y estaban todos unánimes en ruego y oración, ¿por qué estaban unánimes? Porque tenían las instrucciones claras y tenían tangible al Cristo resucitado que se las dio. Cuando fueron investidos de lo alto, ellos empezaron a predicar el Evangelio. Pasaron cosas. Mataron a Esteban. Hubo persecución y se reunieron. Y clamaron a Dios y el Espíritu Santo cayó como la primera vez. A nosotros nos toca clamar, a nosotros nos toca orar, a nosotros nos toca buscar, a nosotros nos toca comprometernos, a nosotros nos toca ponernos las sandalias del Evangelio para ir, a nosotros nos toca vestirnos con la armadura de Dios, a nosotros nos toca predicar el Evangelio a todas partes, a nosotros nos toca levantar discípulos. Eso no le toca a Dios, toca a nosotros. ¿Y por qué nos toca? Por los tiempos. Porque cuando Jesús vino, Jesús dijo, Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo es cumplido, el reino de los cielos se acerca, arrepentidos y convertidos, el tiempo es cumplido. Cuando Jesús estaba con los discípulos, Jesús les dijo, yo prediqué en Israel, en Judea, en todo Israel. Yo prediqué. A mí me toca este territorio. Cuando el Espíritu Santo venga, los tiempos cambian. Ustedes, lo dice Juan 16, Él os guiará a toda verdad. Él los llevará al arrepentimiento y Él llevará esto a todo el mundo. Mientras el tiempo de Jesús era para Israel. Y te va a decir, pero Jesús nunca dijo eso. Jesús le dijo a la mujer sirofenisa, yo fui llamado a los hijos de Israel, no a los perrillos. Pero los apóstoles fueron llamados a todos los países. El tiempo de Jesús era para lo que Él hizo, para lo que los apóstoles hicieron y para su muerte y resurrección. El tiempo de los apóstoles era para evangelizar el mundo completo. Y tú y yo estamos todavía en ese tiempo. Esta es la introducción a tiempos. Y después vamos entonces a entrar en definir, ver cómo se ejecuta y cómo estar apercibido y poder identificar los tiempos de Dios. Porque los tiempos de Dios no son como los tiempos de los hombres. Eso lo vamos a estar tocando. Y con esto me despido. Nosotros, hablando de este ministerio, Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva, Misión Guarao, que está en Venezuela bregando con los indios Guarao, nosotros estamos comprometidos a que los Guarao puedan conocer a Dios, a que los Guarao puedan levantarse entre ellos pastores y ministros, y que estos ministros puedan entrar más adentro de los caños en el Orinoco, en el Delta Macuro, en el Bajo Delta Macuro, y puedan predicarle a su misma gente, a otros guaros que nunca han escuchado de Dios. Nosotros somos uno de los ministerios que está llevando este evangelio a lugares donde nunca se ha predicado el evangelio. Por favor, ayúdenos en oración, ayúdenos en palabra, ayúdenos monetariamente. Necesitamos la ayuda.
Nosotros estamos en el tiempo de evangelización. Si usted está en su casa y usted dice que mucho Dios me ha bendecido, me alegro. ¿Qué vas a hacer por el cuerpo de Cristo? Donde la hermana Bisley y Thais están allá en Venezuela, tenemos necesidades crasas de medicamentos, necesidades crasas de vacunación, necesidades crasas de dentistas, necesidades crasas de doctores, necesidades crasas de poder terminar los cuartos que estamos haciendo para la casa misionera, para que se puedan dar las clases por completo. Necesitamos encarecidamente un cuerpo de trabajadores de toda índole para poder llevar este evangelio. Si usted está en su casa y usted está cómodo y usted dice, Dios me ha bendecido, mi hermano, Dios te ha bendecido para que tú bendigas para adelante. Dios te ha bendecido para que tú hagas algo por el cuerpo de Cristo. No es que lo tienes que hacer por nosotros. Pregúntale a Dios a quién, pregúntale a Dios cómo, pregúntale a Dios. Porque hoy por hoy, yo lo puedo decir, Puerto Rico ha sido evangelizado excesivamente. Excesivamente. Usted va a un pueblo y usted consigue más de 15 a 20 iglesias. Y estoy hablando de un pueblo pequeño. Hay pueblos que son grandes que tienen 60 iglesias. Nosotros estamos evangelizados. Somos bendecidos por Dios. En los años 80 yo tenía personas que iban a la iglesia y los carritos tenían 20 años de viejo, 25 años, tenían moho. Usted se montaba a veces en los Nova y usted veía el piso porque había tanto moho que se veía la carretera cuando estaban guiando. Y hoy en día no está eso. Somos bendecidos por Dios. Yo hago un llamado a volver al evangelio de Cristo, al evangelio de amor, al evangelio de dar la vida por el prójimo, al evangelio de 1 Corintios capítulo 13, el amor, al evangelio de hacer tesoros en el cielo. Jesús dijo, no los hagas aquí, hazlos en el cielo. Jesús dijo, si los hombres te aplauden, tu Padre que está en el cielo no te recompensa. Mi hermano, esto es en serio. Usted sabe que usted busque el bienestar aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, y usted busque tener todo lo que usted quiere. ¡Ay, qué bueno que Dios se lo dio! Casa, carro, qué bueno que Dios se lo dio. Y el prójimo que tiene necesidad no lo ayuda. Quiero terminar y no puedo. Yo estuve en una iglesia hace muchos años atrás donde el pastor de la iglesia tenía su carro BM, su esposa tenía un carrazo también. Los líderes de la iglesia tenían carros carísimos. Y predicaban prosperidad. Pero entre los hermanos de la iglesia había gente con unos cajitos bien dañaditos, malitos, con problemas de mecánica. Entonces yo decía, ven acá, esto no es una balanza del cielo. Entonces una persona dijo, hay que ayudarlo. Y la contestación fue, bueno, si tienen fe, tienen que aprender a esmerarse. Entonces, pues se les dio unas ayuditas de compra, unas ayuditas de unas cositas. Pero los hermanos seguían batallando y se les hacía difícil. Yo fui a agarrar unas clases con ellos y una de las clases que me tocó fue la clase de fe. Y ellos me dijeron, estoy hablando de copastor de la iglesia,
Si tú tienes fe, no eres pobre. Si tú tienes fe, tú no vas a ser pobre. Yo levanté mi mano y le dije, yo tengo un negocio propio, tenía un pet shop en Manatí. Y yo llevo 2 años y medio viniendo a esta iglesia. ¿Por qué yo no tengo el dinero que ustedes dicen que yo tengo que tener? Entonces no tengo fe. El maestro se echa a reír y me dice, tienes que crecer. Y yo le dije, si yo tengo fe, no tengo pobreza. Tengo casa, tengo carro, y tengo dinero. Y me dice, sí. Y yo le dije, se chavó Juan el Bautista entonces. Juan el Bautista no tenía fe. Él me mira y me dice, él tenía fe. Y yo dije, ¿por qué no tenía casa? Se vestía de piel de camello. Me dice, no, pero yo le dije, Jesús no tenía casa. Una vez le dijo a una persona, las aves tienen nido, las zorras tienen cueva, mas el Hijo del Hombre no tiene ni una almohada para recortar su cabeza. Yo le dije, ¿de qué tú me estás hablando? El apóstol Pablo tuvo que hacer casetas de campaña para venderlas, para poder recaudar fondos para su ministerio, porque la iglesia no lo sostenía. En el Nuevo Testamento te puedo mencionar un montón de gente, hombres de fe, apóstoles espectaculares que no tenían dinero. ¿Tú sabes por qué no tenían dinero? Porque Jesús dijo, hagan tesoro en el cielo. Y usted va a decir, ¿tú estás en contra de la prosperidad? De la prosperidad bíblica no. Pero si la prosperidad te lleva a tu ser egoísta y ambicioso, a que tú tengas y el hermano que está al lado no le compartes, aquel que tiene necesidad tú no le llevas, aquel que está carente tú no lo ayudas. Es más, vamos a hablar de esta, que no hace falta dinero. Aquel que nunca fue enseñado para manejar dinero, tú le enseñes a manejar dinero. A aquel que no tuvo padre que lo instruyera, no tuvo mamá que lo instruyera, agárralo como hijo y enséñale. Porque yo estoy cansado de ver esto y a mí me rompe la cabeza que yo estoy viendo esto en las iglesias. Allá tú con tu bendición, yo voy por la mía. Ese no es el Espíritu de Cristo. Ese no es el Espíritu Santo. Tengamos nosotros el mismo Espíritu de Jesús. Tengamos nosotros este mismo sentir. El sentir de Cristo. Que nos amó. Y con tal amor que fue a precio de sangre y cruz. Seamos como Él. Amado, seamos como Cristo. Si Dios le place a una persona a darle posiciones como Abraham, que tenía dinero, yo no tengo problema con eso. Porque usted mira la vida de Abraham y Abraham bendijo a un montón de personas. Si Dios le place poner a alguien como David, que David bendijo muchas naciones, yo no tengo problema con eso. Pero que tengamos el corazón de Dios. Hay gente que son llamadas para comercio. Yo lo entiendo. Yo tengo varios comerciantes que son cristianos y se lo he dicho, ustedes fueron llamados a comercio. Hay otras personas que fueron llamados a ser pastores, evangelistas, misioneros, profetas. No todos son llamados para lo mismo. Escuche bien lo que estoy diciendo. No todos son llamados para lo mismo.
pero sí todos somos llamados a sobrellevarnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros y a fortalecernos unos a otros. Que la paz de Dios sea con ustedes y el Santo de Israel ilumine sus vidas para que puedan vivir conforme al corazón de Dios y su voluntad. Nos vemos el lunes, así Dios lo permita.